Analía, pero no varía de acuerdo a un código o nuestro actuar de un país a otro, porque son normativas distintas. No, es lo que le decía recién a Marcela, Silvia, donde ustedes tienen el decreto y la ley es de acá, Ese sí. ¿sí? El otro es para complementar. A mí me gustó porque ordena los códigos en relación a los principios de la bioética, que los principios de la bioética son principios que están en relación a reglas morales que se supone que todos los profesionales de la salud deben de respetar, ¿sí? Que hoy vamos a ver los principios de la bioética, ¿sí? Ahora, respecto del desempeño profesional de ustedes, más que eso acá en la Argentina, por lo menos yo, de lo que he buscado, y eso no he encontrado, ¿sí? Es que no hay Es que no hay colegio. colegio. Claro, es un punto oscuro, ¿sí? Entonces, Claro, yo estuve leyendo eso y habla todo de una colegiatura que acá en Argentina no existe. Sería bueno, pero no existe. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a aplicarlo? No existe. Es muy interesante lo que dice, pero lástima que acá no. Y sería... Tomasa, igual al estar pero como... hay una ley. Hay una ley por la cual están como auxiliares de la medicina, ¿sí? El decreto ese sí existe, chicos. No, ustedes no podrían tener, la acreditación del Ministerio de Salud, ¿sí? Ustedes están declarados, ¿sí?, como auxiliares de la medicina. Eso se los di en el primer, les mandé 2, pero donde les mandé el decreto, ¿sí? La ley, ese pertenece acá. El otro sirve porque contempla los principios de la bioética en relación a la práctica profesional, ¿sí? Y los principios de la bioética se supone, como les decía recién, que deben de ser respetados por todos los profesionales de la salud, ¿sí? Que están en relación a reglas morales que guían la conducta moral y la práctica del profesional de la salud, ¿sí? Está, porque si no, cada uno podría hacer lo que se le antoja, ¿sí? Y aparte no tendrían ustedes matrícula profesional si esto no... Pero aparte, Analía, es una ley, un decreto que jamás se actualizó. Vos fíjate que siempre habla sobre la denominación de pedicuro o pedicura, no se habla nunca de la podología. Está recontra atrasada esa ley, no se actualiza jamás. Por eso tampoco tenemos colegio ni nada. Claro, bueno, es todo un campo oscuro, ¿sí? En respecto de eso no sé, digamos, por qué sucede así. Evidentemente en otros países ya están organizados y tienen todo un ordenamiento adecuado, ¿sí? En cuanto a esto, ¿sí? ¿Se entendió, Marcela, por qué lo tomamos igual? Sí, porque en realidad se basa más... Incluso está ordenado por tópicos, ¿sí? La relación del profesional con el paciente, la relación del profesional con otros profesionales, y va de la mano del respeto a los principios de la bioética, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy, que es lo que les mandé. Antes de empezar con esto, voy a hacer un cierre respecto a lo que fue la dificultad que planteó el texto de la ética a la bioética, ¿sí? Voy a hacer un cierre de ese texto, ¿sí? No voy a evaluar ese texto, como ya lo había aclarado, ¿sí?, la clase pasada. Lo que pretende ese texto es que ustedes comprendan de dónde surge la bioética, cómo surge, o poder rastrear, ¿sí?, a partir de qué o de cuándo aparece o cómo, ¿sí?, el contexto. Entonces, lo que el autor de ese texto señala es que es la ética de la virtud, ¿sí?, que es una rama de la ética que rescata el pensamiento aristotélico, ¿sí?, la que va a dar herramientas a la bioética en su desarrollo conceptual y en su marco de referencia, ¿sí? Que
¿Qué hace la ética de la virtud? Rescatar el pensamiento de Aristóteles, aretaico, lo llaman en el texto, ¿sí? En cuanto a la importancia que él le da a la virtud, a los valores, ¿sí? A tener claros los fines, a poner el acento en el carácter moral del sujeto que actúa y de cómo ese sujeto se realiza en el hacer, ¿sí? Que el hacer no queda escindido o separado, sino que la persona se compromete de tal modo que se realiza en el obrar, ¿sí? Y que busca la excelencia. Todo esto del pensamiento aristotélico, de la ética de la virtud, la bioética lo va a tomar en cuenta al momento de diseñar sus principios, ¿sí? ¿Por qué lo va a tomar en cuenta? Porque para la bioética, con la rama de la ética deontológica, que es la prescriptiva, la normativa, la que se basa en los códigos, en lo que se puede hacer o no de acuerdo a lo que está en los códigos, no alcanza, ¿sí? La bioética dice, con eso solo, con lo prescriptivo solo, no alcanza, ¿sí? Necesitamos tener una mirada más amplia de lo moral o acerca del fenómeno moral como fenómeno complejo, tomando en cuenta al sujeto, ¿sí? Al sujeto y su acción, ¿sí? Al sujeto y su juicio o su poder de juicio y de discernimiento. Fíjense que va de la mano de lo que veníamos viendo también cuando vimos obediencia, ¿sí? La importancia de la reflexión, ¿sí? Y del sujeto en su acción, ¿sí? De la responsabilidad, del compromiso, ¿sí? No queda desvinculado de lo que hemos visto en la primera etapa, ¿sí? Lo que pasa es que es un texto largo, extenso, de un análisis profundo y de ir como plasmando en el texto, ¿sí? El diálogo que se va dando entre distintas conceptualizaciones teóricas, ¿sí? Por lo general, como lo vimos en psicología, chicos, cuando nace la psicología, por ejemplo, cognitiva, nace en respuesta al conductismo, nace como crítica, ¿sí? Criticando que el conductismo no contempla los procesos mentales, ¿sí? Inherentes a la acción, ¿sí? Los procesos mentales o las estructuras mentales comprometidos en la actividad del sujeto, ¿sí? Critica, entonces, bueno, este texto de la ética y la bioética hace eso, entonces se vuelve en algún momento denso, pero es bueno para que sepamos de dónde viene la bioética, ¿sí? O cómo se constituye o cuáles son sus raíces, ¿sí? ¿Se entiende esto ahora, chicos, así? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda de esto, de dónde viene la bioética? ¿Sí? ¿No? No. Bien. Entonces, ahora sí vamos al enfoque de los principios de la bioética, que en forma resumida, al inicio, les dice el texto lo que les acababa de yo señalar recién, ¿sí? Que fueron, en este caso, Beauchamp y Childress, quienes desarrollaron este enfoque de los principios de la bioética, porque creían que las problemáticas que se presentan en el ámbito de la salud muchas veces no pueden ser resueltas efectivamente solo a través de los códigos, solo a través del cumplimiento de una normativa, porque a veces una normativa entra en contradicción con otra, o se torna muy ambigua, o hay alguna situación inédita que se presenta en la práctica profesional para la cual los códigos no dan respuesta, ¿sí? O la respuesta es imprecisa. Por eso, para estos del enfoque, para estos autores o para estos profesionales, ¿sí? Que defienden el enfoque de los principios de la bioética, con la ética normativa, que es la deontológica, con esa sola no alcanza, ¿sí? Hay que poder plasmar principios, ¿sí? Principios y reglas morales que guíen las conductas morales de los profesionales de la salud. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no me preguntan.
¿Vamos bien? ¿Sí? Si en un punto Fariña lo que señala, que este cuatrimestre no lo vimos, no lo tomamos, es que, bueno, que no se puede ser autómata ante la norma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto también que vimos con el tema de obediencia, chicos, que siempre está la cuestión de la reflexión, ¿sí? Está la capacidad de ustedes de reflexionar ante la situación, de contemplar los aspectos que se dan en una situación problemática particular, ¿sí? Entonces, esto Fariña lo llama singularidad en situación, que son ustedes ahí con el paciente y con la situación que acontece o con la situación que se presenta, ¿sí? Y la cuestión de, bueno, de tener que resolver o dar respuesta a esa situación, ¿sí? Entonces, en este sentido, ellos plantean que los principios, con este enfoque de la bioética, los principios que ellos proponen, que formulan, tratan de alguna manera de subsanar, ¿sí? este problema, ¿sí? O estos inconvenientes que generan solo los códigos, ¿sí? Que genera tener solamente en cuenta los códigos. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, todavía no. ¿No? Bien. Entonces, a ver si puedo compartir la pantalla porque armé el... Pero tengo que ver cómo se hace. Armé el Power para que podamos ir viendo la puntuación al mismo tiempo que vamos charlando, ¿sí? A ver cómo... Denme 2 minutos a ver si lo podemos ir pasando mejor. A ver. Bueno, no encuentro la opción que es presentación con diapositiva para ir pasando el Power, ¿sí? Después igual se los paso el Power. El Power... Tenés que ir a compartir pantalla, Analía. Compartir pantalla y después... Compartir pantalla, se te van a abrir todo lo que vos tenés en archivos y todo, buscás el Power y después ponés compartir, abajo a la derecha. Compartir. Compartir pantalla lo tenés en color verde. A ver. Ahí vas a compartir. Buscá el archivo que querés compartir y después le pones abajo a la derecha, dice compartir, lo compartís con nosotros. A ver. Compartir ahora me sale. A ver. Compartir pantalla, compartiendo pantalla. ¿Qué? Oh, entonces. A ver. Vos lo debés tener grabado en un archivo. Eso es lo que tenés que buscar. Sí, ahí está, a ver ahora, ahí está, la ética de la vida. Bueno, ahora búscalo. Ahí está. Ahí se está abriendo y... ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Está lento. Igual la primera parte tiene lo que les decía recién, ¿sí? ¿Cómo es que surge la idea de estos autores de desarrollar los principios de la bioética, ¿sí? ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden subsanar o de algún modo
superar las dificultades que ellos consideran que en la práctica aparecen cuando la respuesta a determinadas problemáticas que se generan no pueden encontrarse en los códigos, ¿sí? en la simple aplicación de los códigos. Vamos a, me está dando vuelta, pero no termina de abrir. Vamos a ver si abre, lo vamos compartiendo, si no, sigo haciendo la puntuación y después te los paso, ¿sí? Está con el circulito que está abriendo. Entonces, los principios que ellos formulan son el principio de respeto por la autonomía. Acá estamos. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿sí? Que la ética de la virtud corresponde a una serie de discursos, ¿sí? De la filosofía moral contemporánea, que han tratado de recuperar la categoría de virtud en la reflexión ética. Esto es todo lo que dije acerca de, bueno, cómo rescatan o toman la cuestión de el pensamiento aretaico o aristotélico, ¿sí? Pero no me interesa esto, sino que me interesa el otro archivo, esperen, el de los principios de la virtud. Bueno, vamos a... imposible. Vamos con los principios, como les decía recién. Este Power lo armé para que tengan ordenados los conceptos por la gran dificultad que hubo del texto de Alejandro Díaz García, La ética de la virtud y la bioética. Pero anoche terminé de armar además un Power sobre los principios de la bioética, y ese es el que no abrí ahora. Entonces no sé cómo cerrar esto, así que vamos se los voy diciendo los principios de la bioética. Analía, te vas con X, lo cerrás con X y tildás el otro. A ver. Ahí está, ahora busca el otro. El otro es de los principios de la bioética. Lo que pasa es que tenés tantos programas, por eso está re pesada tu máquina, escúchame. Acá. Es impresionante la cantidad de programas que principios de la bioética. Ahí. Ahora sí. Claro, yo estoy con el texto de García y la verdad que no entendía mucho. Ahí está. Bueno, ahora sí, gracias Gustavo. Tengo a Gustavo menos mal que lo tengo de soporte técnico porque no. ¿Qué te puedo cobrar? ¿Qué te puedo cobrar? Después me pasas el CBU. Bueno, entonces, vamos con el enfoque de los principios de la bioética, ¿sí? Como dijimos, vuelvo a repetir, ¿cómo surge los principios de la bioética? Porque los profesionales que desarrollan estos principios creen que hay algunas situaciones problemáticas que se generan en la práctica profesional para los cuales los códigos no alcanzan, ¿sí? O para las cuales, la aplicación de los códigos no resulta eficaz, ¿sí? Porque son situaciones que por ahí desbordan, ¿sí? O que quedan como, quedan como en un gris, ¿sí? Son situaciones por ahí conflictivas que desde la cuestión normativa no tienen respuesta o no tienen una respuesta que resulte satisfactoria. Por eso crean estos principios, ¿sí? Lo que pretenden es que la teoría que ellos desarrollan con estos principios de la bioética de alguna manera subsane, ¿sí? O pueda reparar, digamos, este inconveniente que surge en la práctica profesional. Esto lo hacen formulando los siguientes principios. El principio de respeto por la autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia, ¿sí? Estos son los principios que los autores desarrollan.
Vamos ahora a ver de qué se tratan, ¿sí? Estos principios son Perdóname, primas... Analía, ¿sí? Analía, perdóname que te interrumpa. ¿Esto que Sí. vos estás explicando, hay necesidad de que tomemos nota o esto después vos lo vas a subir? No, después se los paso, Listo, y ustedes lo bárbaro. tienen las puntuaciones, son las puntuaciones igual, son las puntuaciones del texto de enfoque de los principios de la bioética, ¿sí? Acá lo que pasa es que está puntuado, pero es lo mismo, ¿sí? Lo tienen No, lo que pasa es que el texto está medio grisáceo y es medio dificultoso leerlo, por eso. Buenísimo. Sí, esto se los paso después por mail, ¿sí? Y también lo subo, si no, a la página del instituto, ¿sí? Sí, por Esta favor, puntuación la del página. texto. Ujú. Estos principios son prima facie, dicen los autores, lo cual quiere decir que pueden ser invalidados por otras consideraciones morales. O sea que hay que contemplar que son principios que se pueden llevar a cabo o que se deben llevar a cabo en la práctica profesional siempre que no interfieran o que no estén en contraposición con otras cuestiones o consideraciones morales, ¿sí? Que los contradigan, digamos, que estén en oposición. Acá en el texto les da el ejemplo, ¿no? De cuando a veces ocurre esto, ¿no? Que tenemos el principio X, pero que ese principio, ¿sí? Perturbaría otra cuestión de índole mayor, entonces tiene que ser dejado de lado, ¿sí? Estos 4 principios son muy generales, entonces cada uno de ellos se especifica a través de reglas morales, que son las que guían la conducta moral y las relaciones entre las personas, entre el paciente y el médico, o el personal de la salud. O sea que son principios muy generales, entonces para algunos de estos principios, los autores lo que van a hacer es desarrollar reglas morales. O sea que esos principios tienen que estar de la mano de ciertas reglas morales a desarrollar. Seguimos entonces. Dilemas morales. ¿Qué son dilemas morales? Dicen los autores, el juicio sobre una acción particular puede justificarse apelando a una regla moral, la cual a su vez se basa en un principio moral, ¿sí? O sea, ¿por qué yo tomo determinada decisión en la práctica o por qué llevo adelante determinado razonamiento, ¿sí? Determinado juicio o evaluación? Lo puedo justificar apelando a determinada regla moral que va a estar en relación, como decíamos antes, con determinado principio moral, ¿sí? Ahora dicen, muchos de los problemas de la bioética son problemas que generan un dilema moral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces o hay ocasiones en la práctica en las cuales aparecen en conflicto 2 principios o un principio y una regla moral, ¿sí? Y se suceden dilemas morales. ¿Está? Entonces, las cosas no son tan blanco, blanco, negro, negro, sino que en la práctica de la salud a veces ocurre esto, ¿sí? Se generan dilemas morales. Entra en contradicción determinado principio con determinada regla moral, ¿sí? Hay varias reglas morales, ¿sí? Que se oponen una en relación a otra, ¿sí? O no sé cuál elegir, por cuál optar. Esto ellos consideran que está en relación a los dilemas que pueden aparecer en la práctica o el ejercicio profesional, ¿sí? A ver. El primer principio es el de respeto por la autonomía. ¿Con qué relacionamos la autonomía del paciente? Con la posibilidad de decidir por sí mismo, ¿sí? Con la posibilidad de pensar al paciente como sujeto autónomo, ¿sí? Con capacidad de decisión.
Entonces, este principio determina que debe permitirse a los individuos la libertad de realizar sus propias acciones según los planes que ellos hayan elegido. Está un poco en relación a lo que decía Silvia con psicología, ¿no? Esto de poder preguntarle al paciente o generar el espacio para que el paciente exponga qué es lo que él piensa, ¿sí? Y que tenga libertad de decidir respecto de alguna práctica que por ahí se considera adecuada, que se considera adecuada para llevar adelante su tratamiento, ¿sí? Pero que él pueda tener un espacio, ¿sí? Que se le pueda brindar ese espacio para decidir por sí mismo y respecto de su salud, ¿sí? Respecto de su cuerpo. ¿Estamos con esto, chicos? El principio de respeto por la autonomía. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, yo entiendo. Bien. Me resulta más así con diapo me resulta más fácil. Después termino la clase y se las paso, ¿sí? Buenísimo, gracias. El principio de respeto por la autonomía en el ámbito de la salud está ligado a determinadas reglas, ¿sí? Fíjense lo que decíamos antes, que los autores dicen que los principios, ¿sí? Están ligados o van de la mano muchas veces con determinadas reglas morales que hay que cumplir, que están en relación a ese principio, ¿sí? En este caso, el principio de respeto por la autonomía del paciente, por poder pensar al paciente como un sujeto con capacidad de decisión, ¿sí? Que puede decidir por sí mismo, que puede elegir, se derivan las siguientes reglas. La primera es el consentimiento o rechazo informado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que dar aprobación o rechazar explícitamente lo que se le sugiera o se le indique como tratamiento a seguir, ¿sí? Tenemos que tener el consentimiento o el rechazo, ¿sí? Pero hay que comunicarle al paciente y el paciente tiene que darnos su devolución respecto de esto, ¿sí? La veracidad tiene que ver con, no, la veracidad no, acá está mal tipiado, la voluntad, ¿sí? Yo tipié mal este punto. La voluntad para decidir. No, a ver, perdonen. Estoy con el texto en la mano y tengo la computadora delante. La veracidad, sí, seguimos, está bien. Perdónenme, después viene lo otro. La veracidad es decir siempre la verdad, ¿sí? La importancia de no engañar al paciente y contar la verdad respecto de lo que se le va a suministrar o del tratamiento que se cree adecuado para llevar a cabo. La confidencialidad, todo aquello que el paciente, ¿sí? Nos comunica y todo aquello que forma parte de su anamnesis, de su historia clínica, es confidencial, no puede ser divulgado ni puede ser comunicado o hacerse circular por fuera de lo que es la relación profesional de la salud paciente, ¿sí? Es información confidencial. La fidelidad está en relación a la confianza que deposita en nosotros el paciente y por tanto, cómo tenemos que, ay, no sé qué toqué y se marcó el power, cómo tenemos que poder responder a esa confianza, ¿sí? Que deposita en nosotros el paciente de manera adecuada. Y la privacidad es el respeto por la privacidad del paciente, ¿sí? Hasta acá vamos con el principio de respeto por la autonomía, ¿sí? ¿Se entienden las reglas, chicos, del consentimiento, rechazo informado, la veracidad en cuanto a la información veraz que se le suministra, la confidencialidad en cuanto al secreto profesional y que la información de la anamnesis y la información que se recibe en el ámbito profesional no puede circular, tiene que quedar, digamos, en ese ámbito y contenida en la historia clínica como un documento, ¿sí? Es un documento, se trata de un documento profesional.
la fidelidad en cuanto a responder responsablemente y comprometerse con el paciente que deposita en nosotros la confianza y la seguridad, y la privacidad, el respeto a la privacidad del paciente, ¿sí? ¿Hay dudas con algunas de estas reglas morales, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿No? De la privacidad. ¿No? Bien. Si hay dudas me paran, ¿sí? Si no hago un monólogo y... Entonces, el principio de respeto por la autonomía, en lo que es el consentimiento informado, con esto me había hecho lío porque tenía el texto acá en la mano también. El consentimiento informado consta de competencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se tiene que considerar que el paciente se encuentra competente para entender y decidir, ¿sí? Que se encuentra con la posibilidad de entender y decidir. Que tiene voluntad para decidir y hay que respetarle esta voluntad. Se tiene que informar todo el procedimiento que se le vaya a llevar a cabo o lo que se le vaya a suministrar, se tiene que dar con claridad esta información. Recomendar un plan a seguir. Ustedes tienen que recomendarle, dentro de lo que ustedes evalúan, que es su cuadro diagnóstico, cuál sería el plan a seguir, qué es lo que ustedes le sugieren, ¿sí? De acuerdo a lo que consideran conveniente y pertinente por la afección que presente. Tienen que asegurarse que hay comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente comprenda la información que ustedes le están suministrando y la recomendación que le están dando, ¿sí? Si estuviesen hablando, por ejemplo, con un adulto mayor y hablan con tecnicismos, ¿sí? Aquí no se estaría respetando el tema de la comprensión, porque yo no puedo asegurarme, si no hablo o no utilizo un vocabulario acorde a la interpretación del paciente, no puedo asegurarme su comprensión, ¿sí? De algún modo tengo que adecuar mi lenguaje a el lenguaje del paciente y a algo que pueda ser comprendido e interpretado correctamente por el paciente. ¿Está? La decisión en cuanto a que el paciente tenga este poder o esta posibilidad de elegir a favor o en contra del plan que uno le propone, que pueda decidir, y la autorización o rechazo del plan, ¿sí? Que los autorice y dé el ok para que ustedes lleven adelante determinada intervención o apliquen determinado tratamiento, o que lo rechace, ¿sí? Que se niegue a esto que está dentro de las posibilidades que se pueden dar. ¿Estamos con esto, chicos? ¿Sí? Bien. En este principio de respeto por la autonomía, entonces, tenemos la regla moral de la veracidad. El médico está obligado a decir la verdad o al menos lo que cree que es la verdad. Violar la obligación de veracidad está prima facie, mal, pero a veces está justificado. Fíjense lo que decíamos antes, ¿sí? Que hay dilemas morales, ¿sí? Y que hay situaciones de la práctica profesional en salud que encuentran a el profesional de la salud en alguna encrucijada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que sostener la veracidad, pero dice aquí que cuando se cree que decir la verdad producirá un daño mayor a la persona que ocultarle la verdad, se trataría de un engaño benevolente, ¿sí? O sea que hay que contemplar la situación puntual, ¿sí? Y hay que considerar, bueno, en qué caso siempre es obligación o siempre se está obligado a decir la verdad, ¿sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo, profe? ¿Cómo? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un caso? O sea, ¿en qué caso nosotros podemos creer? En los casos de la práctica profesional de ustedes, siempre están obligados a decir la verdad. Esto lo que pasa que es aplicado en el campo de la medicina y oncología, en algunos momentos por ahí el médico cree que puede
por ahí no explicitar o no decir todo, porque eso generaría, como dice acá, un impacto por ahí o un daño mayor, ¿sí?, en el paciente que un beneficio, ¿sí? Pero en el caso de ustedes, por las prácticas que ustedes llevan a cabo, donde no hay riesgo de vida del paciente, ni hay una problemática del paciente en relación a no sé, una enfermedad terminal, o ¿sí? En el caso de ustedes, la veracidad siempre tiene que ser el punto de partida del diálogo con el paciente, ¿sí? No hay objeción a esto, ¿sí? Lo que pasa que en este caso, como son principios y reglas morales que se desprenden de la práctica médica, está esto del engaño benevolente, pero bueno, habría que ver en qué caso un médico hace un balance y considera que es mejor no decir toda la verdad o no decir la verdad. Sinceramente, como no ejerzo medicina, yo también estoy sujeta a la veracidad con los pacientes. No sé en qué caso o en qué encrucijada, supongo que en un caso terminal, en un caso de un paciente, sí, por ahí, no sé. Pero hoy en día, digamos que se sostiene la importancia de la veracidad, ¿sí? Pero bueno, acá le señala que, bueno, una situación de encrucijada o conflictiva en la práctica profesional se puede dar esta, cuando se considera que el ocultarle la verdad al paciente sería un engaño benevolente, ¿sí? Y fíjense que tienen ustedes en el texto esta regla que es tan importante, ¿no? No está presente en el juramento hipocrático, o sea que el juramento de los médicos no contempla el tema de la veracidad como un tema al que ellos tengan que jurar, y hasta el año 1980 el médico decidía qué decirle al paciente. Perdón, que no te escuché, que están los micrófonos prendidos, chicas. Hasta el año 1980, les dice a ustedes el texto del enfoque sobre los principios de la biomédica, del enfoque biomédico, hasta el año 1980 el médico decidía qué decirle o no al paciente, ¿sí? Y lo que dice el texto es que después esto se revirtió por este principio de veracidad, ¿sí? Esta obligación moral de ir con la verdad al paciente, y que en el juramento hipocrático, como les decía, no figura o no está presente la cuestión de la regla de la veracidad, de la importancia de la veracidad. Es algo, nada, no sé si llamativo, pero el texto lo que hace es